Clase 11, mate 2, vamos a ver. Base, dimensión y coordenadas. Coordenadas tiene mucha relación con las combinaciones lineales que vimos la clase pasada. Échenle una repasadita a la clase 10. Y vamos con bases. Entonces, la definición principal de base me dice ya, tengo un espacio vectorial, que era un espacio como un conjunto de muchos vectores, como nosotros somos país, un conjunto de personas, sobre K, que era un cuerpo donde vivían los escalares, y veo un subconjunto cualquiera, o sea, una cantidad más reducida de vectores de este espacio vectorial. Vamos a decir que es una base, si B es el generado de por B, eso quiere decir que generado. ¿Qué quiere decir generado en este caso? Quiere decir que cuando a mí me dan este conjunto de vectores, que estoy viendo que es base, generan el espacio, o sea, todas las combinaciones lineales de este conjunto de vectores forma todos los vectores del espacio completo. Y además es un conjunto LI, que quiere decir que sea LI, que es linealmente independiente, o sea que todos los vectores entre ellos son independientes, ninguno depende de los otros. Así como para acordarnos un poquitito, porque ha pasado mucho tiempo, tenemos conjuntos LI y LD. Los LI, por ejemplo, tenemos este. ¿Qué están pegados? Acá hay un conjunto que es LI. De hecho, es una base canónica, la vamos a ver después. ¿Por qué es LI? Porque yo con este no puedo formar ese y con este no puedo formar ese. La demostración más formal nos dice, haga una combinación lineal, o sea, un numerito, una A, no sé cuál es, por el primer vector más un B por el segundo vector. Y lo iguala al 0, 0. Esa es la combinación lineal trivial. No, trivial sería si el A fuera 0 y el B 0. Si yo multiplico acá, si sumo ahora, entonces, la única opción de que esta combinación lineal me dé el 0, 0 es que el B sea 0 por la primera coordenada y es que el A sea 0, que es por la segunda coordenada. Este es un conjunto de ley. Como lo veo un poco más fácil cuando son solo dos, este no lo puedo escribir como combinación de este o un múltiplo de este, y el primero no lo puedo escribir como una combinación del segundo. En cambio, estoy anotando los mismos vectores y uno extra por si acaso. Acá sí hay dependencia lineal. ¿Por qué? Porque este que es el 2, 3 sí depende de los otros. ¿Qué quiere decir que dependa? Que se puede escribir como combinación de los otros. Ese se puede escribir como 2 veces el de acá más 3 veces el de acá. Entonces el tercero depende de los otros. Yo podría eliminarlo y el conjunto sigue formando el 2, 3. Eso es lo que dice, eso es la linealidad, la dependencia lineal. Conjunto linealmente independiente y acá teníamos uno linealmente dependiente que tenía como información extra. ¿Por qué le llamo yo información extra? Porque el 2, 3 se podía formar con los dos anteriores. En nuestro caso, para que algo sea base, tiene que generar todo el espacio y tiene que ser LI, o sea, tiene que ser lo más simple posible, que no tenga elementos repetidos que no dependan de otros. Eso va a ser una base, chicos. Un conjunto como el más pequeño LI y que genere todo mi espacio. Esas son las dos características para que algo sea base. Y aquí hay un montón de ejemplos de base. Nosotros vamos a probar uno, como para saber cómo se hace. Entonces, nos dice, el 1, 2, 1, 1 es una base de R2. ¿Qué quiere decir que sea una base de R2? Que es un conjunto LI. Esos dos vectores es un conjunto LI y que además generan todo R2. ¿Qué quiere decir que generan todo R2? Que cualquier par de, un vector de cualquier par coordenado se puede escribir como combinación lineal de los dos que están ahí. Eso es lo que me dice.
En el segundo, el 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, es una base de R3. Misma idea, es un conjunto linealmente independiente, ninguno depende de los otros. Y además generan todo R3, o sea, cualquier coordenada A, B, C de R3 yo la escribo como combinación lineal de estos. Lo mismo nos pasa para esta base de R2, de los polinomios de grado máximo 2 con coeficientes en los reales, 1, x menos 1 y x más x cuadrado. Eso lo vamos a ver después, como después uno se relaciona un poco más haciendo ejercicio. Acá tenemos también una base de M2, de las matrices de orden 2, y acá los últimos ejemplos me dicen, estos no son una base. El 5 no es una base de R3. ¿Por qué no es una base de R3? La pregunta será, ¿este conjunto que nos dieron acá es linealmente independiente o yo puedo escribir uno de ellos como combinaciones de los otros? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá uno que se pueda escribir como un número por un vector más otro número por el otro vector? ¿O El no? 2, 2, 3. El 2, 2, 3, ¿cómo se escribe? Sería 3 veces este, menos una vez ese. Así que como este es combinación lineal de los otros, el conjunto es LD. Linealmente dependiente. Alguno de ellos depende de los otros. Así que ya no cumple con que es LI. O algo es dependiente o es independiente. Este es dependiente, así que ya no cumple una de las propiedades. Y este último tampoco es una base de R3. Ya, este último no es una base de R3, pero no es porque no es porque no sea LI, es porque no generan. No generan. De esto que está acá, si yo quiero escribir el x al cuadrado, que es un polinomio de grado máximo 3, x al cuadrado, ¿lo puedo escribir con s o con s o con este? ¿Aparece por ahí un x cuadrado? No, no hay forma de que yo genere un x al cuadrado con esos tres. Por eso no generan todos los polinomios de grado máximo 3. Entonces, le voy a poner que falta. Falta algo que me genere el x cuadrado. ¿Sí? Nos quedamos cortos. Demostremos que uno de estos, de los primeros dos que son más simples, realmente es una base. Entonces, para el 1 o el 2 da lo mismo, 1, 2, 1, 1. Ya. El conjunto es LI. Recuerden que me pedían dos cosas para que algo fuera base, que el conjunto fuera LI. En este caso es súper fácil ver que es LI porque son dos vectores. El 1, 1 no depende de este de acá. Si yo multiplico por cualquier numerito el 1, 2, no me va a dar nunca el 1, 1. Nunca. Y lo mismo al revés. ¿Cómo se demuestra más formalmente? A por el primero, más B por el segundo, igual al 0, 0. Esa es como la demostración para ver si algo es LI o no. Sería A, 2A, BB. Acá sumo sería más B, 2A más B. Y de ahí puedo hacer un sistema de ecuaciones. Como la primera coordenada es igual a la primera coordenada, y la segunda coordenada es igual a la segunda coordenada, tengo mi sistema. Lo podría llevar a matrices si quiero, pero no es tan necesario. Yo voy a decir, por ejemplo, la ecuación de abajo menos la ecuación de arriba, con una superresta, llego a que A vale 0. Y si A vale 0, reemplazo en lo que sea y llego a que B vale 0. Es la única opción, no hay más. Si hubiesen más opciones por casualidad, ya no es LI. Como es la única opción, que es la combinación trivial, el conjunto es LI.
Ahora lo del generado, esto no es tan obvio porque a uno no se le ocurre siempre, por eso prefiero hacerlo acá. ¿Qué quiere decir que genera? Estamos en R2, así que se supone que si yo hago una combinación lineal, existen números A y B que hacen lo que yo quiera, la combinación que yo quiera, por ejemplo el 5, 8, el menos 3, 3, el que yo quiera. Como es el que yo quiera, y quiero demostrarlo para todos, no me voy a poner a probar número por número. Lo voy a hacer con un general, como un XY. Me va a generar cualquier XY, el que yo quiera. Y tengo que determinar si existen numeritos A y B que hacen esto posible. Se supone que el X y el Y yo los doy. Como yo digo, quiero que esta combinación me dé el 1, 1, o el 2, 3, o el menos 5, 8. Estos numeritos se supone que son conocidos. Los que son incógnitas son el A y el B, igual que acá arriba. Tenemos que encontrarlos. Así que vamos probando. Voy a hacer el mismo desarrollo y voy a llegar a lo mismo. Acá arriba. Pero en este caso lo estaba igualando a X y Y. Y hago el sistema. A más B es X, 2A más B es Y. Y de hecho voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. La resta, voy a decir abajo menos arriba. Me va a quedar una A y esto es Y menos X. Y tengo un valor. Tengo uno de estos valores que eran mis incógnitas. El A vale Y menos X. Y listo. Lo reemplazo en el de arriba que es más cómodo. Tengo que Y menos X más B es igual a X. Así que B es igual a 2X menos Y. Como existen estos valores de A y B que hacen esto posible, entonces sí me generan todo el espacio. Entonces lo voy a escribir, pero vamos a hacer un ejemplo. Como A y B existen y solo dependen de X e Y, entonces el conjunto genera todo el espacio. Bien, les dije que le iba a dar un ejemplo. El valor de A, yo ya lo encontré, lo voy a escribir en rojito, era Y menos X. Y el valor de B era 2X menos Y. Y esto nos va a dar la combinación XY. Entonces acá, imagínense ustedes, cualquier par coordenado, cualquier par de numeritos. Díganme un par de numeritos. El 2,9. Ya, el 2,9. El X vale 2, el Y vale 9. Entonces, 9 menos 2 serían 7. Y acá serían 2X, sería 4 menos 9, serían menos 5. ¿Cumple esto? Uno dice 7 por el primero es 7, menos 5 por el primero es menos 5. 7 menos 5 es 2. Súper bien. 7 por 2 es 14, menos 5 me da 9. Así que sí, encontré como la combinación lineal que hace todo lo que yo quiero. Podríamos probar con otro. Por ejemplo, no sé, uno con un negativo. ¿Quién me dice uno con un negativo? Un par de numeritos. ¿No? ¿Nadie? El menos 7,5 tal vez. Menos 7,5. Lo vemos. Entonces, el primero es Y, que sería 5 menos 7, serían 12. Y el otro es 2X
que serían menos 14, menos 5 serían menos 19. Entonces no tengo que buscar la combinación, ya la encontré como general. Bueno, y probemos, serían con el primero 12, menos 19 serían menos 7, y con el segundo serían 24, menos 19, 5. Está bien. ¿Sí? Eso quiere decir que generan todo el espacio. Cualquier par coordenado que a usted se le ocurra, el que quiera, lo puede escribir como combinación lineal de estos dos. Número por el primero más número por el segundo. Y nosotros lo acabamos de demostrar porque acabamos de encontrar la combinación así como la que yo quiera. Tengo que poner los valores de x e y y los reemplazo ahí y tengo la combinación. Esa es la idea, chicos, de una base, el conjunto más pequeñito que me genera todo el espacio. ¿Queda claro? Profe, y en caso de que no genere, ¿el A y el B se hubieran igualado a cero o qué hubiera pasado? En caso de que no generen, no les sirve. Por ahí no encuentra una solución. Ah, ya. Por ejemplo, acá, este no genera, entonces si yo intento hacer una combinación A por el primero, más B por el segundo, más C por el tercero, y yo quiero encontrar que me dé X cuadrado, no voy a llegar a nada, como que no me va a servir. No tengo solución para esto. Estos valdrían 0, y me queda que 0 es igual a X cuadrado, y no puede ser. Llevo algo inconsistente. Porque no genera. ¿Sí? Sí, profe. Ujú. Ya. Era solo un ejemplo. Se puede hacer esa misma demostración con todos los que sí, con los primeros 4, con los otros 2 no. Ejemplos de bases canónicas. Las bases canónicas uno se las sabe porque son las que uno utiliza desde siempre. Por ejemplo, la base canónica de R2, el 1001. Uno sabe que las cosas son así. Como que uno está acostumbrado que en el plano cartesiano me muevo primero para la derecha, que es la coordenada X, o me muevo para arriba, que es la coordenada Y. Y todo el resto es combinación lineal de esto, del de acá con el de acá. Cualquier A, B se escribe como combinación. A veces el primero, más B veces el segundo. Es la más obvia, la que siempre ocupamos, por eso nunca la pensamos. Lo mismo para la base canónica de R3 o la de Rn, que es como mover el 1 una posición. La base canónica de los polinomios de grado máximo 2 es como lo más básico, el 1, el x y el x cuadrado. Fíjense que los ejemplos de acá arriba habían como combinaciones de eso. El 1 más x, el 2 más x cubo. Es porque son bases, pero no son canónicas, no son las más simples posibles. Lo mismo con la base canónica de los polinomios de grado máximo n, agregamos como todas las variables, el 1, el x cuadrado, el x cubo, hasta el x. Y la base canónica de las matrices de orden 2 es estos numeritos que están acá. Es como lo mismo que la base canónica de Rn, y movemos los unos en las posiciones. El 1, 1, el 1, 2, perdón, el 2, 1 y el 2, 2. Los vamos moviendo en las posiciones. Esas son las bases canónicas y son mucho más fáciles de demostrar que generan porque cumplen como eso, como que la combinación lineal se da al tiro. Y son linealmente independientes porque como tienen unos en distintas posiciones, S1 ahí, S1 ahí, S1 ahí, cada una de ellas independiente no depende de las otras. No puede, porque tienen unos en distintas posiciones. Esta es la idea de nuestras bases canónicas con las que podemos trabajar, como con las que más estamos acostumbrados, pero también tenemos este tipo de ejemplos para que lo consideren. ¿Ya? Hay bases que no son canónicas y que por ahí en Mate 4, por ejemplo, yo sé que las ocupan para hacer cambios de variables con integrales, integrales de más de una variable, por supuesto. Eso se ocupa para que el cálculo sea mucho más cómodo. Ya. Propiedades o teoremas. Si tengo una base compuesta por n vectores, y ya sé que es una base, ojo, base LI y genera,
de un espacio vectorial, entonces cualquier subconjunto con n más 1 vectores o más vectores al tiro va a ser LD. ¿Ya? Y podemos volver a nuestras bases canónicas, que son las más simples. Acá tengo una base. Si yo agrego el 2, 3, que siempre agrego, este conjunto ya es LD, y yo al tiro sé que es LD. ¿Por qué? Porque el 2, 3 se genera con estos dos que están acá. Lo mismo en la base de R3, si yo agrego otro numerito, el 5 menos 8 y 4, mi conjunto con 4 vectores ya es LD. Porque el 5 menos 8, 4 se escribe como combinación lineal de las tres que estaban antes. Si yo a mis matrices de orden 2 le agrego otra matriz, le agrego la 1, 1, 0, 0, ya es LD. ¿Por qué? Porque el 1, 1, 0, 0 se escribe como S más S. Entonces depende de las otras. Así que uno dice, esto tiene igual relación como cuántos vectores tiene mi conjunto y la base. La base siempre va a tener la misma cantidad de vectores. Las bases de R2 siempre van a tener 2 vectores. Acá arribita teníamos 2 vectores. Eran más feitos que los de la base canónica, pero son 2. Entonces, si por ahí yo veo un conjunto y yo sé que la base de ese conjunto tiene n vectores y este conjunto tiene un poco más de vectores, al tiro va a ser el al tiro. Y el teorema, que es la misma relación que vimos arriba, es que si tenemos una base de n vectores, un espacio tiene una base con n vectores, todas las bases, las distintas bases que podamos encontrar, también van a tener n vectores, no más, tampoco menos. Entonces, como da lo mismo la base, porque todas tienen la misma cantidad de elementos, cuando nosotros contamos la cantidad de elementos que tiene una base, a eso se le llama la dimensión del espacio. Y va a haber un ejemplo más abajo, pero vamos acá. Por ejemplo, ¿cuál es la dimensión de R2? ¿Cuántos vectores tiene la base en el ejemplo de R2? 2 vectores. Así que la dimensión de R2 es 2. Y tiene, obvio, tiene ancho y alto. Si lo veo acá. ¿Y la base de R3? ¿Cuántos vectores tiene? 3. 3. Así que la dimensión de R3 es 3. Y tiene sentido, nosotros vivimos en R3. Tenemos ancho, alto y profundo. ¿Y la de los polinomios de grado máximo 2? ¿Cuál será la dimensión? Cuenten cuántos elementos tiene. 3 también. Tiene 3. Ojo, polinomios grado máximo 2 tienen 3. ¿Y un polinomio de grado máximo n, qué dimensión tiene? N más 1. N más 1. Tiene los exponentes 1, 2, 3 hasta n más el 1, como más el exponente 0. Así que tiene n más 1. Oh, escribí mal. ¿Y las matrices cuadradas de orden 2? ¿Qué dimensión tendrán? Dimensión 4. ¿Y las de 3 por 3? 9, tal vez. 9. Sí, tienen 9 casilleros adentro. Y eso, esa es la dimensión. Lo importante es saberse la base, y con la base sacamos al tiro la dimensión. Entonces, si tenemos un espacio vectorial, este conjunto ve una base, llamamos dimensión al tamaño de la base, a la cardinalidad del conjunto B. Y se denota así. Yo nunca le pongo esa KB ahí abajo, la verdad. Bueno, la dimensión del 0, del 0, 0, que no tiene nada, es el 0. De ahí
contamos como cuántos vectores tiene cada conjunto. Si la dimensión de nuestro espacio es n, o sea, la base tiene n elementos, cualquier conjunto que tenga más de n vectores va a ser al tiro LB. Ya vimos el ejemplo arriba. Y si la dimensión de mi espacio es n, cualquier conjunto, en realidad cualquier subconjunto con menos de n vectores, ningún subconjunto puede generar el espacio, porque me van a faltar. Y ahí volvemos a este ejemplo de acá arriba. Escucha, voy para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Voy para arriba. Ya, acá llegué. ¿Cuál será la dimensión de nuestro polinomio de grado máximo 3? ¿Cuál debería ser la dimensión de un polinomio de grado máximo 3? Debería ser 4. Debería ser 4, como un grado más que el exponente. Y acá, ¿cuántos vectores tenemos? Se cuentan hasta la coma. Sería el 1 más x, el x y s. ¿Cuántos teníamos? 3 nomás. Teníamos solo 3. Por eso no podía ser base, porque me faltaba un elemento. ¿Cuál me falta? El x cuadrado. Algo con el x cuadrado, da lo mismo lo que sea. Por eso no es base. No puede generar todo el espacio. Le falta una dimensión. Es algo más pequeñito. ¿Ya? Y gracias a las bases canónicas podemos deducir las dimensiones de los que ya vimos. Dimensión de R2 es 2, dimensión de R3 es 3, dimensión de Rn es n. Las de los polinomios tienen un grado más. El de grado máximo 2 tiene 3, el de grado máximo n tiene n más 1. Y lo mismo con las matrices, ya lo vimos. Como tenemos n cuadrado casilleros, porque es un cuadrado, si la matriz es cuadrada, entonces la de 2 por 2 tiene 4, la de 3 por 3 tiene 9 y así. Y la de m por n, una que no sea cuadrada, es de m por n. 2 por 3, por ejemplo. Eso ya lo vimos arriba. Ahora, si la dimensión de mi espacio es finita y tengo un subespacio de mi espacio vectorial, la dimensión de ese subespacio es menor o igual que la dimensión del espacio. ¿Ya? Eso sigue pasando, se cumple como la desigualdad. Y la completación de una base, acá hay que tener ojo, no es tan obvio, nos dice que si tenemos un espacio vectorial con dimensión n y tengo un subespacio con dimensión más pequeñita, entonces se puede completar la base. A este conjunto que tiene m elementos, que es menor, yo le puedo agregar más vectores para que sean una base completa. Ahora, completar una base no es tan obvio, ¿ya? Se puede hacer, sí, pero no es tan obvio. Y si la dimensión de mi espacio es n, ay, este teorema me gusta, márquenlo alto. Si la dimensión de mi espacio es n y tengo n vectores Li, entonces al tiro es una base. Esa propiedad es interesante porque nosotros arriba demostramos que para que algo fuera una base teníamos que demostrar que era Li y que generaba. Y que generaba encontrar la combinación lineal de cualquier combinación, de cualquier vector. Ese que marqué con un asterisco acá, por eso me gusta, nos dice que si mi dimensión del espacio es n y yo ya sé que es n, y tengo n vectores que son Li, la única opción es que sean una base. Al tiro. Por todas las propiedades que nos dijeron antes. Porque si tenía menos vectores no generaba, y si tenía más vectores era linealmente dependiente. Si tiene la cantidad justa de vectores, no le queda otra que ser una base. ¿Ya? Ojo, estas propiedades no son tan obvias. La primera es más simple porque era como lo que yo les decía de los países. Si yo tenía un espacio vectorial que es como un país, y tengo un subespacio vectorial que es algo más pequeñito, este tiene menos elementos, o podría llegar a tener la misma cantidad de elementos que el espacio grande. Podría llegar a tener la misma cantidad de elementos si fuera el mismo conjunto, escrito de otra forma. Pero en general tienen menos elementos que el espacio grande.
Lo de la completación de la base me dice, si usted le agrega un par de elementos clave, un par de vectores a este conjunto, en realidad va a generar todo el espacio. Eso es lo que dice la segunda. Y la tercera, bueno, ya la discutimos. Entonces, estas propiedades nos sirven después para completar base, para descubrir si algún conjunto que a mí me están dando, eso no es una base. Y eso. Vamos acá. Sea W el subespacio de las matrices de orden 2, el subespacio completo, y el conjunto B contenido, acá, es una base para W. Yo ya sé que es una base. No sé cómo será el espacio W, solo sé que eso es una base. ¿Cuál es la dimensión de mi espacio W, chicos? Si yo ya sé que eso es una base. ¿No? Ya. ¿Cuántos vectores tiene este conjunto B? Recuerden que se le llama vectores a todo lo que esté en un espacio vectorial, aunque sean matrices o polinomios o lo que sea. ¿Cuántos Son hay? 3 vectores. Son 3. Entonces, ¿cuál es la dimensión de mi espacio? Es 3. Es 3 y listo. Ya me habían dicho que era base, no tenía que demostrar ni nada. Cuento y digo la dimensión. Nada más. Profe, y aquí no se considera el tema de que sean matrices de 2 por 2 ¿Para qué? para la dimensión. Ah, no, porque mira, me dicen que es un subespacio. Las matrices simétricas, de matrices simétricas. Sí, son simétricas. Si yo digo las matrices en general de orden 2, ¿cuáles son las matrices de orden 2? O sea, ¿qué dimensión tienen? 4. En dimensión 4. Pero me están diciendo que W es un subespacio de las matrices de orden 2, así que su dimensión puede ser menor que 4. 3 puede ser menor que 4. Y está bien. ¿Sí? Porque es un subespacio, es algo más pequeñito. Sí, profe, ahí me quedó claro. Ujú. Además, acá cumplen una propiedad, pero lo podemos pensar así. Tu. Obtenga una base para el espacio vectorial y calcule su dimensión. Ya. Estos son los polinomios de grado máximo 2. Así que sería que ax cuadrado más bx más c. Esos son como los polinomios de grado máximo 2 en general. Y me dicen que cumplen la propiedad de que cuando yo los evalúe en 1 me tienen que dar 0. ¿Ya? Obtengo una base para el espacio vectorial. Vamos a ver cómo se obtiene una base si me dan una condición. Arriba me dieron la base, al tiro. Me dijeron, eso es base. Digo, ok, voy a creer que es base. Acá me están diciendo, encuentre la base. Entonces, los polinomios de grado máximo 2 son así, en general, y dicen que cuando los evalúo en 1 me dan 0. Así que voy a evaluar en 1. Me queda A, B. Así que son todos los polinomios que cumplen esta condición. Esta es la condición. ¿Qué hace uno cuando tiene sus condiciones? Las resuelve. Acá tengo una sola condición, así que yo voy a seguir con mi conjunto W, que son los ax cuadrado más bx más c. Voy a despejar algo de la condición, lo que yo quiera. Usted despeja lo que usted quiera. Puede despejar el A, el B, el C. Yo voy a despejar el C. Y el C se escribe como menos A, menos B. Ahora mi condición es la misma, pero la escribí un poco más ordenada. Así que voy ordenando de nuevo. No, voy a reemplazar. Yo sé que el valor de C, de lo que tenía antes, como anotando la condición, el valor de C es menos A menos B. Con A y B numeritos reales.
Entonces, fíjense bien. Esa condición me la dieron anotada así, yo la transformé, evalué el polinomio general de grado máximo 2, despejé lo que quería y lo reemplacé. Lo único que yo sé es que el A, el B y el C son números reales. Y ya que evalué la condición, la anoto acá. ¿Qué tengo que hacer ahora? Juntar todas las letritas, las A y las B. Entonces nos quedaría A por X cuadrado menos 1, ¿sí? Más B por X menos 1. Tal que A y B pertenecen a los reales. Y listo, acabo de encontrar mi base. ¿Por qué encontré una base? Porque si nos fijamos bien, A y B son números reales. Entonces tengo A por este vector, que es un polinomio de grado máximo 2, más B por este vector, que es un polinomio de grado máximo 2. Como es número por vector más número por vector, eso que yo marqué ahí es una combinación lineal. Como estoy haciendo todas las posibles combinaciones lineales con A y B que cumplen esa condición, porque si yo esto lo evalúo en 1 me dan 0 efectivamente, esta es mi posible base. Entonces uno dice una posible base sería el x cuadrado menos 1, ahí tengo el primer vector, coma, y el otro independiente. Esa es mi posible base. Tiene dos vectores, así que estoy pensando que la dimensión de mi espacio W, que son los polinomios que cumplen esa condición, tiene dimensión 2. Pero sí o sí, para demostrar que es base, tengo que demostrar que es LI. Genera sí, porque anoté la condición. Ahí se da implícitamente que genera. Pero necesito demostrar que es LI. Es LI y voy a hacer la combinación. Es un poco redundante porque nos devolvemos un poco, pero hay que hacerlo. Ahora, si estamos seguros de que son LI, lo podemos decir al tiro. Y uno dice, para demostrar que algo es LI, tenía que hacer la combinación lineal e igualarla a 0. ¿Cuál es el 0 de los polinomios? El 0 de R2, por ejemplo, es el 0, 0. El 0 de las matrices es la matriz nula. ¿Cuál es el 0 de los polinomios? ¿No? Es el 0, chiquillos. El 0 de los polinomios es el 0. Así, a secas. Como el polinomio nulo. Entonces, acá se supone que uno vuelve a desarrollar. Juntamos los x cuadrados, me queda A, junto el x, me queda b, y el término libre, menos a menos b. Y esto tiene que ser igual al 0. Como tiene que ser igual al 0, esto es como 0x cuadrado más 0x más 0. Es puros ceros. Así que el x cuadrado del lado izquierdo tiene que ser igual al x cuadrado del lado derecho. El x solito del lado izquierdo igual al x solito del lado derecho. Y el término libre tiene que ser igual al término libre. Si hacemos eso, ¿cuánto debería valer A y B? 0 cada uno. 0 cada uno. Y no hay otra opción por el x cuadrado y el x. Como nos dieron necesariamente 0, uno dice el conjunto es LI. Es linealmente independiente. ¿Había otra forma de justificarlo? Sí. Una un poquitito más fácil que me dice, como son solo dos, y digo, este no se puede obtener como cualquier numerito por este. Y al revés tampoco. Este no se puede obtener como un numerito por este. Por eso son linealmente independientes. Pero listo. Como el conjunto es LI, ahora decimos efectivamente B, que es este conjunto de dos vectores, es base. Y ya lo demostré. Anoté la condición, con la condición tengo que generar esa condición, y demostré que el conjunto es LI, así que es base. Como ya sé cuál es la base, ¿cuál es la dimensión de mi espacio W?
¿Cuántos vectores habían? 2. 2. Entonces los polinomios que cumplen esta condición, de grado máximo 2, tienen dimensión 2. Se pueden generar como combinación de este y combinación de este. ¿Dudas, chicos? No, profe. ¿No? Vamos entonces. Coordenadas, que es lo último de combinación lineal por ahora. Nos dice, si tenemos una base, ay, qué fea la definición. Ya, si tenemos un vector cualquiera, eso me dice, en Rn, y los E, los conjuntos E, son las bases canónicas, el 1, 0, 0, 0, el 0, 1, 0, 0, 0. Entonces, ese vector B se escribe como esta combinación lineal, sería el vector canónico 1 por la primera coordenada, más el vector canónico 2 por la segunda coordenada, y así. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. El 3, 8 menos 1 en base canónica se escribe como 3 veces el primero de la base canónica, más 8 veces el segundo de la base canónica y menos una vez el tercero de la base canónica. ¿Sí? Las mismas. Eso es la combinación lineal que me da el 3, 8 menos 1 en la base canónica. Y eso, este mismo, ese 3, ese 8 y ese menos 1, es que nosotros los juntamos como 3, 8 y menos 1 y se llaman las coordenadas. De hecho, cuando yo lo dibujo en R3, busco 3 del X, 8 del Y, menos 1 del Z, y son las coordenadas de nuestro vector. ¿Sí? Eso mismo lo podemos aplicar a cualquier base. Esa es la idea. Y uno dice, estoy en un espacio vectorial y tiene esta base, U1, U2, hasta UN, cualquier base, y tengo un vector que se escribe como combinación lineal de estos elementos de la base. O sea, el U se escribe como alfa 1, U1, alfa 2, U2, hasta alfa n, UN. La sumatoria la escriben como sumatoria, por supuesto. Cuando yo junto eso, esta base, que mantiene el mismo orden que estos vectores, yo solamente anoto lo importante, anoto la combinación lineal, los alfas. Los escalares, alfa 1 hasta alfa n, son lo que nosotros llamamos las coordenadas del vector con respecto a la base. Me dicen cuál es la combinación lineal como en un resumen. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que nosotros hemos hecho desde que somos chicos para coordenadas en R2, pero acá más generalizado. Esa es la base canónica de R2. Si yo digo el 2,1, dice, me muevo 2 para acá y 1 para arriba. Y esa es mi coordenada. Es lo mismo, solo que acá me están dando cualquier base. ¿Sí? Lo que yo hice fue moverme 2 en el eje X, más 1 en el eje Y, y lo anoté. Esas son las coordenadas. Solo que ahora es general. ¿Cómo se anotan? Así. Esta es la combinación lineal. Entonces uno dice, me tienen que dar una base y se llama base ordenada porque mantiene el mismo orden. El alfa 1 multiplica el primero, el alfa 2 multiplica el segundo y así. Por eso se le llama base ordenada. Y esta combinación lineal que nosotros encontramos acá, que se llaman las coordenadas, se anota así. Se anotan en columna y esta es la notación que me dice las coordenadas de U en la base B. Esa B debería ser esa misma B floreada. En la base B. ¿Sí? Ese es el resumen. Así se anotan las coordenadas de U en la base B, en la base ordenada B. ¿Y cuáles son? Es esta combinación lineal. ¿Ya?
Eso quiere decir que alfa 1 por U1 más bla, 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 hasta alfa n por UN me da el vector U. Es como el resumen de, en vez de escribir la combinación lineal, este es el resumen. ¿Se entiende la idea, chicos? Para que hagamos algún ejemplo. Sí, profe. Sí, vamos acá, a probar el ejemplo. Ya, este es muy fácil, pero lo vamos a hacer. Sea U este, en R4, hallar las coordenadas de U respecto a la base canónica. ¿Cuál es la base canónica de R4? ¿Quién me la dicta? El 1, 0, 0, 0, 0. Son solo 3 ceros. Ahí Sí. tenemos cuál. Después el 0, 1, 0, 0. Perfecto. Después el 0, 0, 1, 0. Muy bien. Y el 0, 0, 0, 1. Súper bien. Esa es nuestra base canónica de R4. ¿Qué estamos buscando nosotros? Que el menos 1, 2, 1, 2 lo escribimos como la combinación de esta base canónica. Número por el primero, número por el segundo, número por el tercero y número por el cuarto. Igual en este caso es obvio. ¿Cuánto va a valer el A? Fíjense bien. Si no lo encuentran obvio, lo hacemos. Hagamos. Menos 1. Debería valer menos 1, ¿cierto? Voy a escribir los pasos para que queden anotados. Pero tiene razón. ¿Cuánto va a valer el B? 2. Perfecto. Y el que viene. 1 y el último 2. Justo. A, B, C, D. Porque la base canónica hace eso. Entonces necesariamente el A vale menos 1, el B vale 2, el C vale 1 y el D vale 2. ¿Cómo se escribe? Uno dice, nuestro vector menos 1, 2, 1, 2, en la base canónica, le voy a poner C de canónica, es el menos 1, 2, 1, 2. ¿Qué quiere decir eso? Que menos 1 por el primer vector, 2 por el segundo vector, 1 por el tercer vector y 2 por el último vector, me da el menos 1, 2, 1, 2. En la base canónica son exactamente los mismos porque nosotros vivimos en la base canónica, trabajamos en la base canónica, es como pensamos. Pero no siempre es así que probemos el siguiente ejemplo. Y me dice, sea U el mismo vector, fíjense bien, pero ahora respecto a esta base, que no es la canónica, vamos a hacer el mismo proceso. Menos 1, 2, 1, 2. Voy a escribirlo como combinación de estos que están acá, o sea, A por el primero, B por el segundo, C por el tercero, D por el último. Y voy a multiplicar. Ya, multipliqué el vector por el numerito y ahora sumo todos mis vectores. Las primeras coordenadas, menos A nomás. Voy a obtener el A. Segundas coordenadas, menos B y terceras coordenadas. Y las últimas coordenadas. Y esto debería ser igual a nuestro menos 1, 2, 1, 2. Entonces, coordenada a coordenada, yo voy igualando. El menos 1 debería ser igual a menos A. Y ahí obtengo el A. El 2 tiene que ser igual a la segunda coordenada. El 1 tiene que ser igual a la tercera coordenada.
Y el último, ahí está. Esto se puede llevar a matrices igual, chiquillos, por si acaso. Pero acá no es tan necesario porque la tenemos como escalonada. De acá uno dice, ¿cuánto vale A? Adivinen, adivinen. ¿Cuánto vale A? Vale 1. Vale 1. Si A vale 1, ¿cuánto vale B? 0. 0. Si A vale 1 y B vale 0, ¿cuánto vale C? 0 también, creo. Creo que no. Ah, no, porque hay un menos en el A. Sería menos 1. Menos 1, sí. ¿Y cuánto vale el D? 2, creo. A ver. Aquí me da 4, me da menos 2, da 2. Entonces, uno dice, bueno, podríamos verificar, por supuesto. La primera da bien, la última si A vale 1, me queda 2, B vale 0, da lo mismo. El C vale menos 1 más 2 y menos 2. ¿Esto nos da 2? Sí. Está bien. Y lo mismo podemos verificar con las otras. Como ya tenemos los valores A, B, C y D, uno dice, ya en nuestro resumen, menos 1, 2, 1, 2, en nuestra base B va a ser en orden el 1, el 0, el menos 1, el 2, el A, el B, el C, el D. ¿Qué me dice esto como resumen? Como la traducción, si lo tuviéramos que leer al revés, me dice que el menos 1, 2, 1, 2 es una vez el primer vector, 0 veces el segundo vector, menos una vez el tercer vector, y 2 veces el último. Esa es la traducción de las coordenadas. Esta es otra forma de pensar el mundo, no como lo hacemos canónicamente, y por eso tiene otras coordenadas. ¿Claros, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Parece que no. Vamos con el último. CAB, ese conjunto, verifique que B es una base de los polinomios de grado máximo 2 y tenemos este polinomio y determine las coordenadas con respecto a esta base, a la base canónica y a esta base de... ¿Ya? Lo primero que hacemos es una base de esto. ¿Cuál es la dimensión de nuestros polinomios de grado máximo 2? 3. 3. Me dice, ya, dimensión es 3. Acá tenemos 3 vectores, así que podría ser una base. Para que fuera una base, ¿qué tendría que verificar yo? Que sea LI y que genere a todo el... Ojo ahí, Yeah. porque sí tiene razón, que sea LI que genere. Pero había un teorema que yo marqué con un super asterisco. Ahí está. ¿Qué me Lo dice? de las dimensiones, ¿no? Sí, si las dimensiones concuerdan, solo verifique que es LI. Por eso me gusta ese teorema. En este caso, nuestras dimensiones concuerdan también. Por eso les pregunté. Acá tenemos 3 vectores. El espacio es de dimensión 3, son iguales. Así que solo tengo que verificar que el conjunto es LI para que sea base.
Base, pregunta, entonces verificamos que es LI. ¿Cómo verifico que es LI, chiquillos? La combinación lineal igual al polinomio 0. ¿Cuál es el polinomio 0? El 0. 0x, 0x cuadrado, 0, 0, 0. Todo 0. Trabajamos nuestra combinación. Sería menos a. Voy a juntar como por variable. Las variables libres, las que tienen x y las que tienen x cuadrado. De acá, recuerden que términos libres, el que acompaña al x y el que acompaña al x cuadrado tienen que ser todos iguales a 0. De acá, al tiro sale que c vale 0 y que b también vale 0, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Sí. Si c vale 0 y b vale 0, ¿cuánto vale a? 0 también. 0 también, no me queda otra. Como es la única opción que A sea 0, B sea 0 y C sea 0 para la combinación lineal nula, entonces el conjunto es LI. Es la única opción. Como son 3 vectores, como B tiene 3 vectores, vectores LI en un espacio de dimensión 3 es base. Y listo, ya sé que es base. Vamos a determinar las coordenadas. Me va a faltar espacio. ¿Sí? Entonces vamos con las coordenadas. Determine las coordenadas de este polinomio con respecto a la base canónica de R2. ¿Cuál es la base canónica de R2? De polinomios de grado máximo 2. ¿Cuál es la base canónica? Polinomios de grado máximo 2. No estoy seguro, pero creo que era x cuadrado, x1. Ya, es justo al revés. Lo más simplecito hasta el grado mayor, pero también hubiese funcionado. Pero sí, casi casi. Estas son nuestras coordenadas y uno dice el polinomio P, que es nuestro 2 menos x más 3x cuadrado, lo quiero escribir como combinación lineal de esto, o sea, a veces el primero, más b veces el segundo, más c veces el tercero. Y ese sale al tiro, chiquillos. ¿Cuáles son las coordenadas de nuestro polinomio P en la base canónica? ¿Cuánto vale el A, el B, el C? En ese orden. 2 menos 1 y 3. Perfecto. Y listo. Esas son las coordenadas en la base canónica, que en realidad es como casi ordenar nuestro polinomio de grado menor a grado mayor y anotar los coeficientes, los numeritos que acompañan a las incógnitas. Ya, ese es inmediato. Vamos a ver el otro, con respecto a nuestra base B. Lo dejamos ahí guardado. Ya, ese era el primero de las coordenadas, vamos a sacar el segundo. El segundo me dice, haga su polinomio, el P de X, pero como combinación lineal de esta base que acabamos de demostrar que efectivamente era base. Y listo. Bueno, hay que hacerla, por supuesto, esta no es tan obvia. Las canónicas siempre son más fáciles.
junto los numeritos, menos A más B más C, junto las X. Los pude haber juntado al revés, pero da lo mismo. Y las X cuadradas. Ya, ahí sí. Entonces, fíjense bien, el polinomio P tiene que ser igual a esto, con estas incógnitas. Entonces uno, cuando se fija en los X cuadrados, por ejemplo, yo obtengo que el 3, que es el del lado izquierdo, tiene que ser igual a menos C, que ahí voy a obtener el C. Pensando en los X, el B, bueno, el menos 1 del lado izquierdo tiene que ser igual al B del lado derecho. Y pensando en los términos libres, tengo que el 2 debería ser menos A más B más C. ¿Podría hacer matrices como para desarrollar esto? Sí, si quieren. No es tan necesario. Aquí uno obtiene el C, que vale menos 3, el B, que vale menos 1, y con esos dos, ¿cuánto vale la, chicos? Menos 6. Menos 6. Entonces, tenemos los numeritos A, B y C, en ese orden, A, B y C. Así que uno dice, el 2 menos X más 3X cuadrado, o le pongo P de X, da lo mismo, en la base B, que es esa base, ¿qué coordenadas tiene? Y la escribo hacia abajo. ¿Qué coordenadas? Menos 6, menos 1, menos 3. Perfecto. Y listo. Esa es la combinación lineal de esta base en ese orden que me da el 2 menos X más 3X cuadrado. ¿Dudas, chicos? No, profe, por mi ¿No? parte. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? Ya, dejamos hasta acá, chicos, con nuestras coordenadas y bases. Recuerden repasar igual porque hace tiempo que vimos lo que era generado y base, o sea, y dependencia lineal, ¿ya? Eso, chicos, que estén muy bien, nos escuchamos el jueves. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.